¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Primera Fondo. Comenzamos a desandar un nuevo programa en esta semana donde vamos a estar hablando de lo que sucedió este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa y también de lo que no sucedió. Pero en este primer bloque vamos a abrir con un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de alguien que nos dejara hace muy poquito tiempo. Más precisamente el día viernes por la noche sucedió el fallecimiento de José Luis, conocido como el Peludo Sosa, una de las glorias que tuvo el motociclismo pampeano, y para eso hemos invitado a otra gloria que la tenemos con nosotros y debemos aprovecharla, debemos charlar con él, debemos conocer lo que han hecho, hacerle los homenajes también a veces en vida. Tori Casay, ¿qué tal? Bienvenido a Primera Fondo. Hola Julio, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Bueno, te convocamos un poco para que nos cuentes un poco del Peludo Sosa, ¿no? ¿Qué significa? En realidad es bastante movilizante el tema, ¿no? Porque todos sabemos que nos vamos a morir y todos sabemos, pero bueno, cuando llega y te golpea cerca, a uno lo pone mal. Realmente a mí me llamaron a las 1:30 de la mañana para avisarme. Yo estaba en el autódromo y la verdad que no pude más que ponerme muy mal, ¿no? Sabía de su estado de salud, sabía que la venía peleando hacía mucho tiempo, muchos años, pero bueno, llegó la hora que uno nunca quiere que llegue, ¿no? Así que bueno, ahí... Y vos tenés muchas más cosas que relacionarte con el motociclismo con él, porque se conocieron de muy chicos, jugaban al fútbol, se criaron prácticamente juntos. Sí, en realidad él vivía en lo que era la colonia Escalante, que era detrás del antiguo Shell para atrás, y yo vivía acá en Villa Santillán. Nos conocemos desde que andábamos de pantalón corto, éramos muy chicos y jugábamos al fútbol juntos, efectivamente. Había un campeonato de barrio en esa época y yo jugaba en un equipo de Villa Santillán y me fui a jugar al equipo de Colonia Escalante con él. Lo que sería un baby fútbol, ¿no? Era un campeonato de barrio de chicos chiquitos. Y a partir de ahí, él empezó antes que yo con la locura de los fierros, ¿no? Yo empecé a los 16 años, 15, y él ya antes de eso estaba armando y desarmando motorcitos y haciendo cosas porque a él le apasionaba eso. Él siempre contaba la anécdota de que un día se le rompió la moto Puma al papá, eso es cierto, y el papá se fue a trabajar a pie y cuando vino tenía todo el motor de la moto desarmado sobre una mesa. El viejo Sosa casi lo mata. La cuestión es que él se lo armó y lo hizo andar. Y era un pibe. Mirá que ganas, ¿no? Que ganas, sí. Era muy inteligente, muy inteligente. Y era muy... Bueno, en el caso mío teníamos una relación muy estrecha. Era muy colaborador. Él a mí me ayudó mucho, me enseñó bastante. Si bien yo empecé en el motociclismo de la mano de Cacho Rojas, después con el tiempo, cuando empezamos con el tema autódromo y eso, él me estuvo enseñando bastante, que me ayudó después en mantener mis motos, ¿no? Lo que por ahí uno escuchó por ahí que decían que lo que era muy inteligente abajo de las motos lo perdía arriba de las motos porque era muy arriesgado, no tenía fin. Sí, eso tiene aristas distintas, depende de cómo se lo mire, ¿no? A mí siempre me gustó el piloto que arriesga, siempre. Pasa que en la moto a veces pasás el límite y la física no perdona, ¿no? Te caes, no haces un trompo, te caes. Y él arriesgaba mucho siempre. Yo lo he visto ganar carreras casi en el piso ya, ¿no? Pero bueno, era su forma, eso le dio muchos resultados. Tuvo, bueno, como tuvimos la mayoría, muchos accidentes, muchas caídas, quebraduras, raspones, todo lo que conlleva eso. Porque en esa época caerse no era como ahora, no tenías equipo con airbag. Y en esa época te caías y la cuerina del buzo lo dejaba junto con un pedazo de cuero, ¿no? Estamos hablando de la época 79, 80, por ahí. Exacto, por ahí. Sí. En realidad, cuando yo empiezo a correr en Speedway también, de los 16 años, ahí iba con Rojita. Pues a los 18, por ahí, 19 dejé, vino el servicio militar, y cuando yo vuelvo,
se estaban organizando carreras de ruta. En esa época se corría en ruta. Así que armé una moto y empecé a correr en ruta, pero nunca, la ruta no me atraía mucho, ¿no? Era muy aburrido, y hasta que un día nos invitaron a ir a correr a Roca, y ahí empezó nuestro periplo de autódromo, no lo dejamos más. Ahí fuimos juntos y de ahí anduvimos juntos. ¿El anillo embrujado tuviste alguna? Sí, corrí. Era en Belgrano. Yo debuté en el anillo embrujado en una carrera donde yo largaba y de un lado tenía dos figuras del motociclismo recordadas como Catito Gold y como Dante Garillo. Y estaba el famoso Vasco Goicoechea, que también corría, un hombre que ya era grande para mí, y me había puesto tembleque, porque dice que yo estaba temblando ante largar. Claro, eran dos monstruos y yo era un nene que recién era mi primer carrera, ¿no? Él siempre se reía de eso. Corrí en Anillo Embrujado, también el Peludo corrió, Babi, Mazón, y bueno, la mayoría corrieron en Speedway. Rojita. Pero después cuando empezamos con el tema autódromo, que ahí hubo como una división en el motociclismo, es decir, quedó la gente de ruta por un lado, la gente de autódromo por el otro, más allá que por ahí hacíamos un campeonato mixto, ahí hubo como un quiebre, y bueno, tuvimos los que nos dedicamos de lleno al autódromo para siempre, ¿no? Contame, ¿qué tipo de motos eran la MBA que compraron en Italia? Eso fue una locura. En realidad, cuando uno lo piensa a la distancia, fue hermoso, pero no estábamos en condiciones. No sé ni de dónde juntamos tanta plata. Nos comunicamos con Italia, es una historia muy larga que no nos va a dar el tiempo. Nos comunicamos con la fábrica de Italia y eran las motos lo último que había en ese momento. Y encargamos 4 motos, que fue Peludo, yo, Miguel Gugleara y Pelusa Bocoy, que después Pelusa dejó de correr y no lo he visto más. Y estuvieron lo que yo llamo un embarazo, porque tuvieron 9 meses para llegar, porque nosotros las señamos con el 20% y cuando nos avisaban que estaban listas, giramos el resto, lo cual nos trajo un lío de papeles, de impositivos, porque nosotros el entusiasmo nuestro era traer las motos. Y giramos la plata como si te la darían al otro día. Hicimos una transferencia, bueno, ¿no? Nos acusaban de evasión de divisas, nosotros no sabíamos nada, ni idea teníamos. Así que bueno, arreglamos todo eso y llegaron las motos. Eran unas motos que eran una maravilla, al día de hoy serían una maravilla todavía, ¿no? Porque eran de 2 tiempos, bicilíndricas, tiraban entre 15 y 16.000 vueltas. Eran un avión, a tal punto que empezamos a andar en esas motos y cuando volvimos a correr en las nuestras, no podíamos andar. Parecían caballos de calecito, una cosa dura, rebotaba, tuvimos que readaptarnos, ¿no? Eso fue una maravilla. Y cuando llegaron esas motos fue un suceso en toda la ciudad, porque en esa época el motociclismo acá era muy fuerte. Estaba a la vuelta de la Pampa, había muchas cosas. Sí. El autódromo se llenaba para ver las motos. Nosotros empezamos a entrenar previo a eso, ¿no? Cuando empezamos con los autódromos, entrenábamos en el circuito de Pico, que era el único asfaltado. Este de acá todavía era de tierra. Y cuando se inauguró el circuito acá de asfalto, largamos 38 motos. Más todos los que no se animaron o no quisieron correr en autódromo, ¿no? Había muchas más. Pero 38 largamos. Por supuesto que en el primer curvón quedaron a mitad. 10 o 12 en el piso, Okay. Porque había que te tocaba el pedalín en el suelo, porque nadie sabía mucho de eso. Fuimos aprendiendo. Una vez que empezamos a correr, que salir afuera, empezás a aprender con gente que sabe y bueno, ahí nos ayudó bastante. Y esto tiene que ver también con la apertura que tuvieron con los campeonatos latinoamericanos en Chile, en Venezuela. Sí. Y bueno, con esas motos fuimos a Chile primero, para lo cual tuvimos que ir a Buenos Aires y rendir una prueba de suficiencia para que nos habilitaran la Federación Latinoamericana para ir a correr a Chile. Por eso te digo que es muy larga la historia, pero fue muy... Uno hoy se acuerda con un cariño bárbaro de todas esas cosas, porque lo que hicimos, y hoy... No es sé imposible, porque no. yo por ahí miro algo de historia y veo que también tuvieron una fecha del Campeonato del Mundo que se corrió en Buenos Aires. Sí. Es una locura pensarlo el día de hoy. Y en esa época corríamos lo que sería hoy Moto 3, esa sería la categoría nuestra. Pero en esa época había
pilotos. Calcula que lo que hoy es MotoGP eran las 500 de 2 tiempos. El sonido de esas motos todavía lo tengo grabado, no se te va más. Y había corredores como estaba Randy Mamola, Kevin Schwantz, estaban, qué sé yo, todo un montón de Marco Lucinelli, el que corría de camisa y corbata debajo del buzo. Sí, toda una... Estuvimos codeándonos con los... Sí, con el líder del momento. Vos imaginate que yo pegado al box nuestro, yo compartía con Peludo el box y estaba pegado Miguel y Pelusa. Pegado a nuestro estaba Ángel Nieto, pegado, 14 veces campeón del mundo. Vos imaginate, para nosotros era tocar el cielo con las manos. Le sacaron una vuelta, pero sí, ¿cuál es el problema? Que le sacaron una vuelta, pero yo estaba ahí. Claro, es que lo lindo es eso, de estar, y no llegás por cualquier cosa. No, uno, cuando te pones a pensar, había 2 cosas que a nosotros nos faltaban infinitamente, que era la experiencia y el presupuesto. Porque nosotros íbamos a correr con lo poquito que juntábamos, ¿no? Fuimos a correr el campeonato del mundo con lo poco que teníamos, a tal punto que a mí no me salían los tiempos, y viene un tal alemán, que eran 2 hermanos venezolanos que corrían, y me dice, oye, con esas gomas no vas a sacar el tiempo, y me consiguió él, se las pagué por supuesto, un juego de gomas y bajé 2 segundos. Sí. Claro. Era experiencia y presupuesto, ¿no? Pero era mucho dinero para nuestra economía, no. Si bien teníamos apoyo, ayuda, no te alcanzaba. Lo bueno es que, más allá de que se ha perdido participación así de gente en el motociclismo, por lo menos se mantiene viva la llama alguna vez en el autódromo cuando invitan al tema de las motos antiguas, las motos... Sí, claro, y ahí nos encontramos algunos de los que nos pelamos los codos por ahí, nos encontramos ahí. Ahora cuando vino el motociclismo hace 2 semanas, que me pasó una cosa muy linda. Yo mi moto, cuando vine de Venezuela, allá yo conocí un chileno que le gustaba mi moto y le dije, mira, yo la voy a vender porque no me da el cuero para seguir corriendo afuera. Y después me llamó por teléfono a mi trabajo, como 2 meses después, y me dice, oye, ¿tenés la moto? Sí. Se vino a buscarla y se la llevó. Esto que te estoy diciendo hace 40 años, 42 años. Y ahora cuando vino el motociclismo, vinieron chilenos a correr, y uno me mira y me dice, oye, a ti te compraron la moto hace 40 años. Yo no lo había conocido, casi me muero. Qué bárbaro, qué lindo. Yo no lo he conocido. Nos dimos un abrazo, ¿te imaginas? No nos habíamos visto más. Y a mí me habían dicho que él había tenido un accidente muy grave y no fue con la moto. Él me dijo, no, ha sido peor, ha sido trabajando, dice el accidente. Pero mirá qué lindo. Pero la verdad que fue un encuentro hermoso. Paulo Gamberini, una gran persona. Bueno. Y él está corriendo con una Ducati 1100, salió segundo acá en Santa Rosa. Qué hermoso. Muy contento con el circuito, enamorado del circuito, ¿no? Sí, corrió. La verdad que fue un encuentro muy lindo, ¿no? Y yo le Qué mandé, movilizante, ¿no? Sí, tremendo. Y vos fijate que yo le mando mensaje al Peludo, le dije con quién estaba y no me lo contestó, él ya estaba muy mal, ¿no? Y bueno, se dio lo que se dio, ¿no? Te cambio de tema, Tori. Sé que sos un apasionado del automovilismo, vivís dentro, prácticamente cuando hay carrera, distintos eventos dentro del autódromo, tratando de hacer lo que mejor se puede para que todo salga lo mejor posible. ¿Cómo estás viendo el automovilismo zonal? ¿Cómo? ¿Cómo estás viendo el automovilismo zonal? Mirá, también como todo no hay una sola causa, supongo yo. La cuestión económica hace que el automovilismo se haya venido abajo, pero debe haber un montón de cuestiones que tienen que ver con la dirigencia, que tienen que ver con la organización, que tienen que ver con... Porque se están perdiendo las categorías. Vos imaginate un supercar. Yo recuerdo que una vez corrí un repechaje del supercar, éramos 18 autos de repechaje. O sea que había 48. 48 autos. Y hoy nos juntan 6, 7 coches. Los coches están. Yo no sé si es una cuestión de
la categoría como Vos fuiste presidente de la organiza. categoría, vos fuiste presidente, Sí. entonces quería llegar a eso. ¿Cómo vivís? ¿Qué sentimiento tenés? Porque seguramente una nostalgia tremenda. Tremendo, porque el saber que no venía el Supercar ya en la carrera anterior te da esa cosa de decir, ¿cómo no va a venir? Y cuando hablas con uno, con otro, y no, porque están como divididos. ¿Viste esa cosa que uno no termina de entender? Yo, por lo menos, mi concepción de una institución es otra. Es decir, para mí, yo soy de dar participación. Cuando yo era presidente del Supercar, pedía siempre, ayúdenme, no me dejen solo, trabajemos juntos. Yo no quería decidir solo, y porque a veces cuando uno decide solo, no hace lo mejor. Hace lo que puede. Hace lo que puede o lo que a uno se le ocurre, pero por ahí siempre hay una idea mejor y hay que tomarla. Y yo creo que pasa por ahí también la dirigencia, que no quiero hacer una crítica, porque si me preguntás quién es el presidente del Supercar, no sé. Pero evidentemente falta trabajo. También es cierto que hoy, por cuestiones hasta legales, intervenir en una asociación civil es un riesgo, porque uno pone mucho en juego. Me acuerdo cuando ustedes ponían patrimonio de ustedes para poder correr. Tal cual. Entonces, hoy la gente es reacia a eso y tiene sus razones también, ¿no? Han pasado cosas. Nosotros cuando tuvimos el problema en el Autódromo Viejo, que se mató el chico Por una tormenta, el chico que era ayudante de Cáceres. Claro, es como si lo agarraba y lo mataba un rayo. Vos imaginate la organización qué culpa tiene. Y se perdió el juicio. Entonces, la gente a veces le toma cierto recelo a esas cosas y no. Yo hoy no me meto en ninguna asociación. Colaboro, sí. A mí me piden colaboración y voy a colaborar. Pero que tengamos en cuenta también que creo que es importante la dirigencia. Hoy el Supercar está acéfalo. Presupuesto, decís vos, perfecto, coincido también, pero hay 5 o 6 autos que se fueron a correr al TC del Sur porque Sí. no hay. Sí, y entonces acá Sur. juntaron 4 autos, que era el de Mazzoni, el de Seip, el de Ravera y el de Tatangelo para esta fecha. No había más. Claro. Del Río me comuniqué, no sabía qué iban a hacer porque no estaban venir a correr para Sí. no saber qué, no Es cierto. meritaba. A eso hablo yo de la organización, ¿no? No sé en qué condiciones está el Supercar hoy. Ojalá venga una persona que lo levante, porque Supercar es una categoría hermosa, pero se necesitan los coches, ¿no? Es una pena. A mí me causa mucho dolor cuando veo una categoría 7, 8 autos, a la segunda vuelta quedan 4, y vos decís que... Porque también pienso en otra cosa, que es lo que hay que empezar. Nosotros queremos llevar gente al autódromo, pero así no. ¿Quién se va a ir a parar allá arriba ahora estos días de lluvia para ver 3 coches girando? No es así. La gente merece respeto. También es cierto que el público, es muy largo esto, el público, yo siempre dije que al público no solo tenés que informarle que va a haber carrera, tenés que entusiasmarlo para que vaya. ¿Está? Vos le podés contar a alguien que va a haber carrera, sí, pero si el tipo ve pasacalle en la radio, en la televisión, publicidad, notas, ve un coche en la plaza, lo ponen... Pero para Tiene todo otro hay que perfil, moverse sí. para eso. Yo recuerdo en mi época, yo qué hacía, veía una firma, te decía, Julio, mirá, quiero que me pagues 20 pasacalle, te voy a poner la publicidad tuya en las 2 puntas y lo de la carrera. Lo hacíamos. O el otro me da. Y yo, cada uno que iba a un pueblo, le daba, tomá 1, 2, poneme en el cruce, poneme en la entrada del pueblo, por todos lados. Y la gente se entusiasmaba, me contaban anécdotas. Una vez un amigo de Saliqueló me dice, mi señora vio eso y me dice, si me vas a llevar al casino, vamos a la carrera. Fíjate. Claro. Entonces hacían todo un fin de semana y se venían de paseo y ganaban la carrera. Es así, a la gente la tenés que entusiasmar. Mucha gente habla de que no está informada. No. Mucha gente dice, che, ¿vino el Torrey este fin de semana? Mucha gente no sabía, a pesar de que hicimos un par de notas, pero hay que insistir. Yo digo que la semana previa a la carrera, por lo menos la semana previa, vos tenés que estar En todos los medios. en los medios Sí. sorteando entradas, Sí. haciendo todo lo que se hacía antes que daba resultados. En la plaza con un gazebo que diga, Sí, che, sí, mirá. sí. Pero creo que eso tiene que ir también en las ganas que tenga la gente. Eso lo hacía vos, me recuerdo. Sí. Vos también tenés nexo con un medio importante de la provincia, por eso también podés poner. Sí, y seguro. entonces, Seguro. va por ahí. Es así, pero yo siempre decía que las categorías tienen que tener
era mi opinión, no sé si acertado o no. Tendría que tener un encargado de prensa, un tipo que se mueva con la prensa. Es decir, Julio, mirá, tenemos carrera, podemos hacer una notita, y vos le hacés la notita, después, bueno, conseguime una publicidad, él te consigue una publicidad. Es decir, así se trabajaba. Pero no hay nadie que lo haga. Nadie se ocupa. Y después dice, y no vino nadie. Y vos venías al centro y preguntabas, ¿no tuviste en el autódromo? ¿Qué había? Tal ¿Cómo cual. que había? Claro, uno sabe porque está en el tema, pero la gente que no sabe que va a haber carrera. Y eso es feo porque ver encima este autódromo tan grande que si no va un poco de gente, es el paisaje nada más, no se ve la... Vas a disfrutar del autódromo porque realmente, vamos a decirlo, de que muchas veces por ahí hacemos críticas constructivas, pero que ahora tenemos que hacer algo más interesante, como es decir, felicitar a la gente del autódromo porque está impecable. Se Mira, trabaja muy bien. el autódromo tiene un grupo de personas, hay un encargado y 6 empleados permanentes. Es un equipo de trabajo que trabaja permanentemente y trabajan mucho, trabajan mucho. Yo ayer, por ejemplo, veía a los chicos bajo la lluvia, trabajando en lo que hacía falta, ahí estaban. Y eso es bueno, el autódromo se mantiene bien, pero bueno, necesita actividad, el autódromo necesita actividad permanente. Qué sé yo, hay los fines de semana, un fin de semana hay patín, otro fin de semana ciclismo, otro fin de semana automovilismo, otro moto, otro, pero tendría que ser permanente, que haya, que esté abierto a que la gente, ¿qué habrá este fin de semana en el autódromo? Entonces va, pero cuando pasen está cerrado, porque por 3-4 semanas no hay nada, o no se informa que va a haber cosas, o no, Es difícil, complicado. la verdad. A la gente, yo digo, tenés que entusiasmarla. No solamente informarla, porque yo te puedo decir a vos, che, el domingo va a haber carrera. Ah, sí. Pero si yo te digo, mirá, te explico, te cuento qué categoría viene, quién viene, te doy un folleto con los números, con lo que sea, ya ahí te sentís un poco más... Recuerdo que antes ustedes Claro. hacían el programa con el campeonato, Todo, con los últimos todo. resultados. ¿Sí? Porque es la forma de llevar gente. Y vos te acordás de la gente que iba al autódromo. Sí. Ojalá hoy la mitad de esa gente fuera. Ojalá. Tori, gracias por haber venido, gracias por, seguramente tenemos mucho más para hablar, pero el tiempo... Seguramente, el tiempo es tirano. Gracias, Julio, Tori. te agradezco a vos por haberme invitado y bueno, vaya un recuerdo para el Peludo Sosa, que lo quisimos mucho. Pausa y ya regresamos. Segundo bloque de Primera Fondo y seguimos hablando con los distintos protagonistas del deporte motor. En este caso nos vamos a trasladar hacia Caleufú. Allí está nuestro amigo que hemos conocido hace algún tiempo, cuando me parece que fue el día en que se subió por primera vez a un auto del Zonal 2000, hace 1 o 2 años atrás. Dante de Lu, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches para toda la audiencia, ¿cómo andamos? Bien, bien. Comentame cómo fue esa primera incursión. Recuerdo que, si mal no lo tengo en mi memoria, empezaste a transitar el circuito grande con el auto tuyo. Sí, nada, nosotros habíamos decidido, gracias a un amigo que me había invitado, que íbamos a largar en el Solar 2000 y fuimos y compramos el auto de Acebal y bueno, quisimos hacer una práctica porque nunca me había subido, no sabía de lo que estábamos hablando, de que era un auto de carrera, más allá de por ahí hacernos los pisteros acá con los nuestros, pero bueno, nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, y fuimos a hacer una prueba ahí a Toay, circuito grande con tobogán, mi primera experiencia ya arranqué al revés mal, porque largándome del tobogán lo pierdo y se me pone de costado y como salimos al pasto, medio se nos buscó a trabar y bueno, Dios me iluminó, que fue solo un susto, ¿no? Rompimos llanta, bueno, pero no pasó más que una rotura de llanta y bueno. Y de ahí fue todo un largo camino de ganas, de muchas cosas desencontradas que hago acá arriba, pero tengo que seguir. Yo soy alguien que me costó mucho todo, pero bueno, soy de ponerle muchas ganas y mucha dedicación, todo lo que hay que ponerle para poder lograr lo que uno sueña, ¿no? Por ahí uno pensando y conociéndote día a día, venís del palo de las motos.
Sí, yo en sí hacía carrera de no corrí nunca, ¿no? Yo andaba en cuatri, todo el grupo de amigos corrían en moto en el Pampeano, mi hijo corría en el Pampeano en cuatri y bueno, siempre relacionado con la actividad motor, ¿no? Muchos años hicimos el Pampeano, como 8 o 10 años, siempre relacionado al motorismo, al motor y siempre me gustó lo que sea nafta, todo gasto de nafta. Por ahí uno ve que más allá de participar así de carreras de autos, de motos, también sos un amante de viajar y hacer turismo en moto. Sí, sí, yo tengo un grupo de años que arrancamos como hobby viajando en 110, le llamábamos los moto asados y viajábamos de un pueblo a otro en 110 corriéndonos carreras. 67 era el ganador de velocidad. Y bueno, y ahí empezamos a comprar un moto para viajar. Y sí, muchos viajes largos con mis amigos. Una pasión que tengo también sobre las motos. Hecho muchos viajes largos, ¿no? Sí, sí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo estás viviendo esta etapa de automovilismo, este renacer que estamos viendo, por ejemplo, dentro del Zonal 2000, que no había terminado una temporada bien buena como el año 2025, pero ahora se sumaron varios pilotos con la conducción de Mauro Costán ahí como el organizador para que la categoría vuelva a ser la de antes? Mirá, sí, nosotros en sí, yo el año pasado no me bajé del auto por una cuestión que había dado en mi palabra, el auto iba a estar en pista las 8 o 9 fechas, si no estaba yo iba a estar Enzo. No me bajé por eso, porque es como que yo ya había notado que me costaba mucho y no le encontraba esa gana, como las primeras veces de las carreras. Y bueno, y medio que a fin de año quería renunciar, pero bueno, dijimos, vamos a levantarla y bueno, me puse no a trabajar de la parte que se ve, pero bueno, de acompañar donde no se ve, de tratar de convencer a todo el mundo en algo de que para que el Zonal sea lo que era. Yo nunca estuve en el Zonal cuando fue, yo estuve con 18 autos, que es muy lindo, siempre viéndolo atrás porque fue mi principio. Así que bueno, este año, eh, nada, tuve algunas ayudas, Enzo trabajó mucho conmigo, no solo en la parte de chasis, sino en la parte personal mío, y bueno, arrancamos con otras ganas en el zonal, y bueno, hemos hecho un clic que nos hacía falta. Yo no quiero, quiero ser competitivo conmigo, estar ahí peleando con alguien, ¿sí? No sé si los primeros puestos, ojalá, pero bueno, estar ahí. Y Mauro está haciendo terrible esfuerzo. Lo noto un chico muy en el lugar que tiene que estar, ¿sí? Muy, muy, muy de consensuar, de escuchar, de si él quiere ir por la izquierda, pero somos dos que queremos ir por la derecha, y nomás dos vamos y vamos por la derecha. Yo creo que lo mejor que le puede haber pasado de los que conozco la categoría es con Mauro, y bueno, estamos empujando para que vuelva a ser la categoría, y el desafío que nos desafió Mauro el otro día en el almuerzo de ser 32 autos. Es medio ilógico, pero bueno, era medio ilógico también el otro día cuando terminamos 5 el año pasado, y ahora sí que ya en la segunda carrera somos 11 y la próxima vamos a ser 14 o 15 porque creo que Qué están bueno, qué confirmados. bueno. La verdad que es muy bueno y cuando hablas de Enzo Piralici y vos no quiero dejar pasar de largo una palabra que utilizaste, di mi palabra. Creo que en estos días o en esta época lo que falta es la palabra. Sí, sí, yo tengo, no solo con el automovilismo, siempre soy así, tengo una línea y no trato de desviarme por ningún tipo de ni de intereses personales ni de nadie. Voy por un camino y yo creo que lo único que nos vamos a llevar y es la única forma, igual que Mauro, de poder levantar a esta categoría, ¿sí? Si nos tomamos el compromiso, nada, y ir al frente, ir y seguir. eh, y el día que decida que no quiero que nada tenga algún problema, ¿no? Pero de ir al frente, sí, bueno, si voy, vamos y acompañamos, y si no, no estamos.
pero de estar hay que estar, tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Un fin de semana bastante difícil para todo el automovilismo, bastante difícil para vos porque charlábamos en el autódromo y me decías que por ahí el tema de la lluvia es complicado. Y contanos una experiencia esa de cuando empezaste a girar con el auto en ese sábado por la mañana, donde no podías encontrar el tiempo, donde estabas a casi 10 segundos. ¿Qué pasó después? Nada, viste, yo siempre minimizándome, que digo, bueno, soy yo, viernes, en 5 vueltas los punteros me sacaban una, es como que diciendo, viste, ¿qué estoy haciendo acá, no? Habíamos salido con goma lisa porque teníamos poca goma de lluvia, entonces que bueno, salimos como a ablandar un poco digo, bueno, es la goma lisa, la goma de seco, ¿no? Pusimos la goma que teníamos de lluvia, nada, bajé 3 segundos, o sea, estábamos igual a una vida. Y como que bueno, digo, bueno, nada, debo ser yo. Pero bueno, después salió el comentario que era la goma, bueno, Enzo fue la parva de goma y de fierro que tenía en el taller y rescató un juego de goma para probar y bueno, y me agarró Enzo, Dino con las adquisiciones de datos y bueno, me dieron la fe y que me animara a hacer lo que tenía que hacer, lo que sabemos hacer, lo que hay de hacerlo. Así que bueno, en la última clasifica me cambian goma y puedo girar solamente creo que 4 vueltas, en cual vine bajando todos los tiempos. Después me quedaron la última que veníamos bien, habíamos hecho veníamos bien, abriendo bien la vuelta, se me rompe la selectora de la caja y no la pude terminar. Pero bueno, pasó eso, un trabajo de Dino, Enzo, antes de arriba al auto, con cámara y adquisiciones de datos, que no me dejan para nada tirado, se ponen en el lugar mío y de ahí me acomodan el auto y me llevan Pero lo importante a es lo que que les bajaste parece que es casi lo 9 mejor para mí. segundos. Bajaste casi 9 Sí, sí, segundos. sí, sí, era una cuestión de goma, no era una cuestión mía, era una cuestión de goma. Cambiamos la goma, di 4 vueltas y hubiera pedido 3 más porque seguíamos bajando. Tenía en 2 lugares que renegaban, se me complicaba con la otra goma, como que la respeté por demás, ¿no? Pero era para haber bajado medio segundo más. Pero bueno, re contento porque fuimos evolucionando y bueno, fuimos de menos a más y bueno, tenemos un auto muy competitivo, ¿no? Che, ¿no nos escuchan? ¿Alguna rivalidad con el Torito Barovero? No, íntimo amigo, y yo trabajo para que él le vaya bien, y él trabaja para que a mí me vaya bien. Yo trabajo para él que le vaya bien. Sí, sí. No, No, lo no digo, son mi amigo de viaje, mi amigo de la vida. tal No, no, cual, para nada. lo digo en Obviamente broma, que ¿no? sí, él me quiere ganar, yo le quiero ganar, pero yo sin envidia, que es lo mejor, ¿no? El día domingo se presentó muy lluvioso a la mañana, tuvieron una reunión y eso que hablabas vos de consensuar, eh, por lo que escuché por ahí, me contaron, es que Mauro Costán se subió al auto de los comisarios deportivos, recorrió, vino a brindarle un panorama a ustedes de cómo estaba la pista, de correr. Vos confirmame si podés o no, les propuso por ahí correr, es cierto, la única posibilidad en el circuito grande, puede ser que le hayas dicho. Sí, sí, Mauro nos comentó cómo estaba la pista, y bueno, la única opción era correr en circuito grande, pero la bajada del tobogán sobre el piano de la izquierda se juntaba esa agua, unos 3,5 metros, 4 de agua, o sea, quedaba una huella. Y bueno, nada, y yo comenté que teníamos más de perder que para ganar. Si largábamos la carrera, más allá de que todo, que los tenemos que respetar y todo, pero es carrera y bueno, y la categoría venía hermosa y si se nos rompían 2 autos, yo tenía miedo que perdiéramos dos autos por querer largar una carrera que no sé si tenía tanto sentido, ¿no? De cuando 2 autos para nosotros es un montón, ¿sí? Porque venimos, yo siempre pienso, está la categoría y después estoy yo, me parece, pienso en eso primero, en levantar y que nos vaya bien. Y bueno, no estamos acostumbrados a la lluvia, no somos experimentados, hay un par de chicos que sí, por tal, hay que cuidarlos también a estos chicos, y bueno, así que
medio que estuvimos dialogando ahí y de a poquito, obviamente sin ser autoritario y nada, yo expuse mi postura, que teníamos más para perder que para ganar, y bueno, de a poco nos fuimos sumando todo y por mayoría decidimos la carrera, ¿no? Me parece bárbaro, me parece lógico, me parece saludable, teniendo en cuenta que más allá de que por ahí dice, sí, no, pero nos cuidamos, es la palabra nomás nos cuidamos, porque primero estaba el agua en la pista, estaba después el spray que ustedes lo tienen que ver, y si se cruza un auto, ¿qué pasa? ¿Cómo lo frenan? Creo que fue una actitud bastante importante, más allá que seguramente algunos gastaron, o sea, la mayoría, todos gastaron un dinero para venir, pero creo que se llevan el auto en condiciones para la próxima fecha. Sí, sí, no hubo ningún auto golpeado. Y bueno, y como dijiste, más allá de que uno tenga buena fe, que no vamos a hacer nada, pero era algo extremo, nunca no teníamos mucho conocimiento del agua. Por más que no quieras hacer, te despistaste adelante y venimos 3 días de atrás que no se ve. Que bueno, ahí tuvimos una charla con Enzo también que me ayudó un poco. Me dijo, vos si largamos, hacer mientras veas. Cuando no veas, levantá. O sea, bueno, nada. Yo iba, si salíamos con esa idea, pero bueno. Yo creo que después nos sacó todo ese peso de encima que la federación decidió que no corría en ninguna categoría zonales. Pero bueno, nosotros ya la decisión del zonal era no correr. Gracias, Dante. Bueno, debo agradecer que el día viernes me invitaron a una cena que tuvieron ahí, realmente como un tipo tercer tiempo, ¿no? Donde se juntaron todos los pilotos y empezaron a debatir, y creo que se sacaron puntos bastante importantes de cara al futuro de la categoría. Sí, sí, yo creo que eso es lo más importante. Si queremos hacer una categoría fuerte, yo creo que ya medio que lo estamos proponiendo, que esto se haga, si no toda, pero el 80% de las carreras. Entonces vamos limando no asperezas, sino acomodando lo que queremos, ¿sí? Entre todos, no en un escritorio. Yo creo que los reglamentos y las categorías para que funcionen desde afuera, no tengo nada que ver, no entiendo mucho de esto, pero lo veo que es consensuar entre todos. Y si estamos todos y decidimos ir por la derecha, yo creo que lo mejor y es lo más transparente que les puede estar pasando una categoría. Y hay que hacer buenas bases para poder llegar a la cúspide, ¿no? Qué bueno que es interesantísimo eso. Y la última, te pregunto, ¿cómo es correrle a los chicos, ¿no? Esos chicos como Lautaro Videla, como a Bautista Sarrasqueta, Manu Costán, que tienen esa gana, esa adrenalina y están casi todos los días arriba de un auto, ¿no? No, yo lo felicito a los chicos porque le han levantado la vara, le han levantado muchísimo la vara al sonar. Nos hacen a nosotros dar más allá de lo que tenemos, que son, no sé si incorribles o no, pero bueno, hay una diferencia. Yo estoy 27 días pensando en mi empresa y tengo 3 días en el automovilismo, porque ni voy al taller, voy una vez al mes, y estos chicos están todo el día. Entonces el poquito tiempo que tenemos nos hace dar todo lo que tenemos, y bueno, pero más que todo ha levantado la vara al zonal, ¿no? Tenemos 2 o 3 pilotos de otro nivel, ¿sí? Que lo están demostrando todos los domingos, ¿no? Dante, gracias por tu tiempo, nos estamos viendo. Bueno, gracias a ustedes y por tenerlo en cuenta, y bueno, y a vos también, que te veo con muchas ganas que el zonal demos ya el puntapié inicial lo dimos para hacer una categoría grande y linda, y bueno, nos estás acompañando y apoyando desde tu lugar, que es muy importante que se difunda lo que estamos haciendo y de las ganas que tenemos que el zonal vuelva a ser lo que era antes. Así pasaba Dante de Lu, el piloto de Caleufu aquí en Primera Fondo. Pausa y ya regresamos. Tercer bloque de Primera Fondo, seguimos hablando con los distintos protagonistas del automovilismo zonal. Y este fin de semana decíamos que se había disputado una nueva fecha de las categorías zonales. En parte. ¿Por qué? Porque tuvo que suspenderse
lo que iba a desarrollarse el día domingo porque había caído bastante agua y creo en forma acertada las categorías o los pilotos que forman las categorías decidieron en mayoría, por ahí en unanimidad por otros, no correr en una fecha donde por ahí se podrían haber llevado muchos autos rotos, pero o no, pero eso es contrafáctico y no podemos decir si pasaba una cosa u otra, pero lo más probable es que la carrera no iba a ser normal. Para eso vamos a estar hablando hoy con gente que manda o lleva adelante una categoría como es el turismo pista pampeano, que ha ido carrera tras carrera, año tras año, sumando más autos a su grilla de partida, y esto hace que realmente nos ponga contento, nos ponga alegre, teniendo en cuenta que en el día domingo o el día sábado y domingo presentaron 17 autos con miras para llegar casi a los 20 en las próximas competencias, porque sabemos que hay varios autos que están todavía ahí preparados, listos en la gatera para salir. Sergio Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches para vos y para toda tu audiencia, y bueno, siempre es un gusto, una alegría poder estar presente en este programa. Bueno, contame la alegría que te debes tener, ¿no? Porque día a día se suman más autos, vinieron pilotos del sur a competir nuevamente a nuestra provincia, es decir, que la categoría le atrapa, les gusta. Sí, la verdad que sí, es una alegría después de tanto tiempo de estar trabajando en esta categoría. Cada vez que nos juntamos y lo charlamos, siempre surge este tema, ¿no? Cuando arrancamos éramos 7 autos, y la verdad que hoy tener una grilla de 17, 18 autos, la verdad es una alegría inmensa, pero bueno, como siempre se dice, fruto del trabajo, no solamente mío, sino fruto del trabajo de los pilotos, del esfuerzo de Federación, que también nos ha dado una gran mano, un apoyo en este camino, y bueno, hay mucha gente que también nos da una mano. Nosotros el domingo íbamos a hacer 20 autos. Teníamos 20 inscriptos, de los cuales, bueno, quedaron 17. La gente de Tarquini el fin de semana decidió no correr por las situaciones climáticas, por no tener por ahí la infraestructura, las gomas de lluvia, por ahí lo que es suspensión y demás, no adaptado a la situación, así que bueno, decidieron que si el fin de semana seguía la lluvia, no iban a largar. El auto estaba en el autódromo, el viernes ellos estaban en el autódromo, con él eran 18. Cristian Cortese, que era el piloto número 19, que lamentablemente el día jueves tuvo un accidente en el taller, en el cual se quebró el dedo gordo de la mano derecha, y si bien estuvo trabajando en los autos, le impedía manejar. Y el auto número 20, que era Eduardo Farrell, que iba a estar por una cuestión económica, laboral y demás, iba a estar llegando el domingo a la mañana con el auto, así que de haber salido todo como uno preveía, hubiésemos sido 20 autos el fin de semana, y la verdad que hubiese estado espectacular. Bueno, yo decía en las próximas carreras ya tenían 20 en esta. Sabía que se iba a sumar Eduardo Farrell, no sabía del problema de los otros dos pilotos, pero qué lindo, ¿no? Ver una zona de carpas donde prácticamente estaban todo a lo largo de la parte trasera de la parte de boxes, ¿no? Era hermoso verlo. Y déjame terminar, y dispuestos las carpas de una manera distinta a las demás. Sí, la verdad que nada, te llena de satisfacción. O sea, vos ves la línea de carpa, vos decís, tenemos 11 carpas armadas, de las cuales obviamente por la dimensión de los autos nosotros compartimos las carpas. O sea, la carpa es media carpa para cada auto. Al ser autos chicos, son pocos los pilotos que tienen las carpas enteras, sino que se comparten las carpas. Así que nada, ver 11 carpas en línea, las cuales estaban cubiertas por nuestros autos, más la de Jorge Salvadori, que armó su carpa particular, y la de Javier Mota, la de la familia Mota, de Andrés Mota en este caso, que está corriendo, que también armaron su carpa particular. Ver todos esos metros de carpa y de autos que son nuestros, fruto de nuestro trabajo, la verdad es una alegría inmensa. Y había otra carpa al comienzo
que funcionaba como un lugar donde se juntaban los pilotos a tomar un café, a charlar, a dialogar, donde hicieron la reunión para definir qué hacían el día domingo. Sí, sí, la verdad eso es algo que lo empezamos a implementar a partir de este año. Alquilar de las carpas, alquilar media como para hacer un espacio para la categoría, un espacio de reunión, donde gentilmente una empresa local de agua nos cede bidones de agua y dispenser para que los pilotos tengan todo el fin de semana agua caliente y fría. Y bueno, después llevamos café, llevamos yerba, llevamos mate, llevamos todo para que sea un punto de reunión. Y entonces de esa manera uno manda al grupo un mensajito, ¿no? En 10, 15 nos juntamos en la carpa de la categoría y está bueno poder tener un punto de reunión donde juntarnos y poder charlar lo que va sucediendo en el momento, lo que hay que hacer más adelante o charlar un poquito de lo que pasó, pero siempre está bueno tener un punto de reunión. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cómo fue ese momento en que les dijiste, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Corremos? ¿No corremos? Tomen la decisión. La pista está de esta forma. Tenemos estas opciones. ¿Cómo fue? ¿Cómo? No, generalmente, a ver, yo como siempre les digo, yo lo que sea decisión en la cual uno puede tomar parte, como presidente de la categoría, las tomo porque sé que son en pos y en bien de la categoría. Cuando las decisiones que hay que tomar ya son de tipo personal, siempre lo que trato es hacer reunión y que decida la mayoría. En este caso, el domingo realmente la pista estaba en una condición fea, realmente estaba complicado para correr. Si hubiesen estado acorde a la situación y al momento los drenajes de la pista y demás, que en la pista no hubiese habido tanta agua, que los rescates pudiesen llegar bien, haber tenido vehículos 4x4 para poder hacer un rescate en caso de ser necesario, se hubiese podido correr. Porque si bien estaba lloviendo, no era una lluvia torrencial la cual impedía que los autos pudiesen circular. Pero sí lo que impedía era el agua que estaba sobre el circuito. Entonces ahí ya se ponía peligroso. Y en caso de que un vehículo se fuese afuera, culpa de ese agua, también estaba peligroso para los rescates. Entonces, bueno, cuando esa decisión es personal, yo no puedo tomarla por la integridad y la salud de los pilotos, sino que cada cual debe tomarla. Y siempre, como digo, en nuestra categoría la que manda es la mayoría. Así que bueno, se hizo la reunión. Salió que si estaba todo en condiciones para poder correr, la mayoría eligió correr, ya que estaban ahí, decidieron correr. Así que bueno, fue lo que planteé yo en la torre con la gente de federación, que nuestra categoría había decidido por mayoría correr si el circuito lo permitía y si las condiciones estaban dadas. Que fue cuando se salió a dar una vuelta en el circuito con la gente de federación y con la gente representante que había de CDA, y bueno, fue que se decidió suspender por ¿Quién suspende? Un poco por consejo de CDA, pero la decisión la termina tomando federación, obviamente, porque es el ente que nosotros nos oficializa y nos rige, pero un poco por consejo de gente de CDA que estaba ahí al estar el Torrey y demás. Obviamente Torrey tuvo que salir a correr porque son autos grandes, tienen un compromiso televisivo, ya estaban. Y además hacían el circuito grande. Hacían el circuito grande, que no era tan peligroso, pero también la fórmula decidieron no hacerla correr porque era peligroso, porque corrían en el circuito chico. Entonces ahí viene donde viene el consejo, valga la redundancia, de que el circuito chico no estaba tan en condiciones como para que pudiéramos correr. El consejo de ellos era si se podía no correr, obviamente se decidió por optar por eso, ¿no es cierto? Mucha gente por ahí va a decir, pero el circuito chico tiene que ver con el circuito grande. Sí, vamos a decir que el circuito chico, el problema fundamental era la curva 1, donde ahí estaba toda el agua acumulada y a su vez recibe toda el agua que viene de lo que es el tobogán. Tengo entendido que a partir de esta semana
comenzaban a hacer alguna pequeña obra en ese sector como para que el agua pueda drenar de otra forma. Creo que es fundamental para que las competencias se puedan desarrollar de la mejor manera. Siempre teniendo en cuenta la predisposición de del fideicomiso que tiene que ver con eso, creo que van a hacer una pequeña obra que no demandaría mucho, ni mucho tiempo, ni mucho gasto, para que el agua comience a drenar más rápido, porque no llovió torrencialmente, llovió en forma continua muy poquito y el agua acumulada no escurría. Sí, nosotros, bueno, como uno siempre dice, por ahí de fideicomiso uno ha recibido siempre algún apoyo, alguna mano, siempre una colaboración, pero bueno, lamentablemente cuando las cosas pasan hay que decirlas. Pasaron 4 años y de esto es como que aprendimos poco, o no le prestamos atención, porque esto ya pasó. Nosotros tuvimos que suspender una fecha, no sé si vos te acordás, hace 4 años creo que fue, porque nos pasó el mismo problema. Entonces, los trabajos que ahora esta semana vos decís que se pueden llegar a hacer, y ojalá Dios quiera que así sea, por el bien del automovilismo zonal, más que nada, porque cuando viene automovilismo nacional por ahí se le presta un poco más de atención, no sé por qué, quizás me equivoco, pero el automovilismo zonal por ahí en este tipo de cosas no se le presta tanta atención. De última, como vos decís, iban lloviendo 15 milímetros y no de una forma torrencial, no es que llovieron 50. Son unos trabajos que hay que hacer donde el agua tiene que drenar del asfalto. El agua baja del tobogán y cuando baja del tobogán se encuentra con un piano, que ese piano se hizo hacer a propósito para las categorías nacionales. Entonces el agua se choca con el piano y no drena para afuera. Ese agua toda baja para el curbón. Y a su vez, en la zona del circuito ahí del curbón, lo que es el pasto, lo que es la tierra está más alta que el asfalto, entonces no permite salir afuera. Por eso es que se acumula el agua sobre el asfalto. O sea, no tengo idea, no soy ingeniero ni se me ocurriría decir qué hay que hacer, pero ellos tienen gente muy idónea, gente que sabe, y yo creo que tendrían que hacer esa obra porque lamentablemente nosotros el domingo, bueno, Torrey pudo correr, pudo hacer su fecha, pero el automovilismo zonal no. Y es una picardía porque eso después, para como viene el año que se está hablando de que viene el niño, de que viene llovedor, de que van a ser años complicados, no podemos estar perdiendo fines de semana y mucho menos teniendo los autos en el autódromo. El día domingo por la noche, en un grupo de WhatsApp que tiene la parte de prensa de FEPAR, subieron un pequeño comunicado donde dice que la carrera se suspende, queda suspendida y que se va a decir cuándo se disputa. Yo tengo entendido que eso no se puede hacer porque hay un reglamento, un artículo, creo que el 8 del reglamento que dice del RDA que ya al cumplirse con la clasificación ya es como que está comenzó, que ya es atípica. Sí, por ahí para una mala interpretación su redacción o que lo que sí se está viendo cuál va a ser la próxima fecha y ver si las categorías en conjunto se decide recuperar las finales de este fin de semana. Pero no sería recuperar a lo mejor la fecha por completo, eso habría que verlo, todavía hay que reunirse, esto está todo muy fresco. En la semana hay que reunirse con Federación. Tenemos que tener en cuenta que Federación está de puertas abiertas para lo que las categorías decidan hacer y necesiten hacer, porque bueno, las categorías estamos recibiendo presión de los pilotos. ¿Qué va a pasar con esta fecha? Que no la podemos perder, no podemos perder las finales, porque después a fin de año si no se llega, necesitamos los puntos de la final, lo que esto, el otro, o sea, se tiene mucha presión de los pilotos, lo que son las categorías. Entonces, bueno, esta semana se va a ir trabajando, se va a ir tratando puertas adentro de las categorías para después plantear la federación qué es lo que las categorías pretendemos que se haga y ver si se puede. Por ahí uno pensando, en voz alta dice, pero ¿cómo? Van a hacer, hicieron la clasificación y van a hacer, pueden llegar, si quieren presentar la final en otra competencia, pero ¿qué pasa? En la clasificación los autos fueron presentados, y no van a poder trabajar. O sea, es muy difícil, como dice, es muy complicado. Yo creo que la mejor opción, me parece, creo que lo hablé con vos, por ahí, de plantear una fecha más
y Sí, sumar sí, una fecha más y que sumen nomás la clasificación. es muy complejo, Sí. y engorroso, así que bueno, hay que verlo. Pero yo, si vos me decís, ¿vos qué preferirías? Yo preferiría que la fecha quedase nula y poder, También, otra opción. y poder correr en la próxima fecha, poder correr sábado y domingo una fecha doble, recuperando el sábado la fecha esta y el domingo corriendo la fecha siguiente. Y tratar, obviamente, de apretar un poco a Federación para que no, nos deje poder correr 2 fechas al fin de semana con el mismo costo de una. Puede ser, hay opciones A ver, bastantes. uno dice apretando, pero bueno, o sea, yo porque vos sabés, Julio, y lo sabés bien, que yo tengo 2 camisetas. Vos sabés que yo me tengo que sacar una y ponerme la otra, y en un momento tengo que estar peleando por lo mío y en otro momento tengo que estar defendiendo de otro lado. Y se hace muy difícil. Pero yo, como presidente de categoría, yo me encantaría que pudiésemos hacer una fecha doble, recuperando esta fecha, y que el costo de la fecha doble sea de fecha normal, y bueno, y poder salvar eso, que yo seguramente es lo que va a pasar, porque ya te digo, sabemos de qué manera trabaja Federación, cómo trabaja Julio Illuminati, cómo trabajan la demás gente de la comisión directiva, y siempre se está pensando en pos del piloto qué hacer. Yo me voy a poner en el rol de piloto, que hizo la pole en el día sábado, tanto en las distintas categorías, y te voy a decir, quiero que apliquen el reglamento, el RDA, porque yo quiero los puntos que me dieron la clasificación, teniendo en cuenta que vos decías, por ahí puede ser algo salomónico decir, bueno, esta es como que no lo hubiésemos corrido, pero también tiene que ver con que cada piloto pueda defender los puntos que obtuvo. Sí, y por bien. el otro lado, correr el otro fin de semana, por ejemplo, decir, bueno, corremos las finales, pero aquel que pierda te puede aplicar, no podés, porque aquel que no tenga los resultados te puede apelar esa carrera y te la gana. Porque No, seguro no podés, pero bueno, también es lo que te digo, Julio. Sí, sí. No, vamos a estar hablando 3 días seguidos Hipotéticamente. y haciendo futurología. Tal cual. Y hoy a la gente le vamos a estar contando algo, lo que a nosotros, nuestra apreciación, lo que a nosotros nos parece que puede llegar a pasar, que a lo mejor no va a pasar nada de eso. Entonces, vamos a estar en un programa 3 horas hablando, diciéndole cosas a la gente que no pasa. que cuando llegue la próxima fecha van a decir, no pasó nada de lo que dijeron. Son unos mentirosos. Lo bueno de Sergio es que futurología no podemos hacer. Lo bueno es que lo tomen la decisión lo más rápido posible, como decís vos, en esta semana o al principio de la otra ya tienen que tener una resolución como para saber cuándo se corre, cómo se corre y cómo sigue el campeonato. Sí. No puede pasar de esta semana, y seguramente así va a ser, porque los pilotos también tienen que estar sabiendo eso, así que nada. Yo creo que para el fin de semana más tardar ya se va a estar sabiendo. La fecha ya la sabemos, nosotros tenemos pedido desde Federación a fideicomiso el primer fin de semana de cada mes, así que la fecha sería el primer fin de semana de julio. 3, 4 y 5 de julio. Sería. Claro, el primer fin de semana de julio sería la fecha, y bueno, después lo único que faltaría es resolver de qué manera hacerla. Por ahí también, o sea, hay muchas cosas en esto, por ahí uno lee las redes y bueno, o sea, las lee no para informarse, sino las lee para reírse, porque vos lees cada pavada que pone la gente sin saber. Pero bueno, ¿por qué no le devuelven la plata al piloto? Federación siempre quedándose con la plata, esto es platita dulce, ganancia. Se terminó el fin de semana con un saldo no positivo, porque los servicios había que pagarlos. La gente, policía, bomberos, médicos, todos los que fueron a trabajar, los chicos de banderilleros, comisarios deportivos, toda la gente que fue a trabajar, a todo el mundo hubo que pagarle. Y así todo fue complicado. Entonces, por ahí no es tan sencillo el salir a hablar y el salir a decir por qué no hacen esto cuando no se puede. También por ahí lees y dice, son unos maricones, porque hay un poquito de agua no corren. A ver, mi categoría decidió por mayoría correr. Lamentablemente el circuito no estaba en condiciones. El circuito que no depende ni de las categorías ni de Federación, porque yo me acuerdo que acá en este programa, haberlo visto,
que le has hecho alguna nota al señor encargado del autódromo y también después le hicieron en otros medios, donde ellos dicen que el circuito está en condiciones en que en cualquier momento venga la categoría que quiera correr porque el circuito está en condiciones. Lamentablemente este fin de semana nos falló y nos tocó a nosotros. Gracias, Sergio. Gracias a vos, Julio, y bueno, siempre cuando lo necesites, lo desees y creas conveniente, a disposición para tu programa, para comentar, para charlar de lo que se pueda, de lo que fuere y de lo que quieran, y siempre a disposición. Y gracias por el apoyo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Último bloque de Primera Fondo, nos estamos despidiendo, se nos hizo muy largo el programa del día de hoy, nos quedó, o mejor dicho, nos quedó muy chico, porque tenemos para darle todo lo que pasó el fin de semana, pero lo vamos a hacer en el próximo programa, porque tuvimos 3 charlas bastante importantes con los distintos protagonistas y realmente el tiempo se nos acabó. Nada más por hoy, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias.